El gobierno usa mucho el tema haitiano cuando está en baja. Yo no permití que se reservaran a Santiago para dármela a mí, sino que le pedí al presidente Leonel Fernández. Competir. ¿Cuál es la diferencia en el Congreso? Que la Cámara de Diputados funciona para el juicio político. La Cámara de Diputados hace la función del fiscal, es decir, es el que acusa. El Senado de la República, a diferencia de la Cámara de Diputados, escoge los miembros de la Junta Central Electoral. Exacto. La Cámara de Diputados propone ternas para la elección de la Cámara de Cuentas, pero es el Senado que lo elige. Bienvenidos sean todos ustedes a la entrevista de hoy. Federico Castillo les saluda y les reitero mi agradecimiento por su sintonía. Recuerden compartir, comentar, darle like a este contenido para que nuestra comunidad crezca cada día en YouTube. Hoy recibo con mucho agrado al directo amigo santiaguero Demóstenes Martínez, aspirante a senador por esa demarcación a través de la Fuerza del Pueblo, el partido que él lidera, el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. Estimado amigo, ¿qué tal? Muy bien, Federico. Bueno. Un placer compartir contigo. Ya teníamos esto en agenda Claro. hacía mucho tiempo. Sí, hacía mucho tiempo. Y hoy lo estamos cumpliendo. Claro. Gracias por la oportunidad. Claro. Y a todas las personas que te siguen en las redes, un fuerte abrazo. Hermano, ¿cómo va Santiago? ¿Cómo están las cosas por allá en el ámbito político, sobre todo en la plaza a la cual estás aspirando? Vamos muy bien, Federico, porque hemos aprendido que el trabajo a tiempo da resultado. En nuestra experiencia dilatada de participación en la vida política, especialmente en nuestra provincia de Santiago, de 14 años como diputado, 8 años como regidor, nos hemos dado cuenta que el trabajo a tiempo da resultado. Nosotros arrancamos formalmente el día 14 de junio. Le comunicamos a Santiago, luego de haber hecho un periplo interno dentro de nuestra organización y algunos actores de la sociedad civil de consulta, decidimos el 14 de junio lanzar nuestro proyecto, nuestras intenciones de alcanzar la senaduría de Santiago. Eso nos ha permitido a nosotros acercarnos a través de una plataforma que creamos nosotros, que se llama Hablemos de Santiago. Si la gente entra ahora mismo en las diferentes redes sociales, a todas, va a encontrar Hablemos de Santiago, donde hay una interacción entre nosotros y la sociedad de Santiago, para nosotros escuchar lo que piensan los santiagueros que debe hacer su legislador. Claro. No lo que el legislador cree que debe hacer por Santiago, sino lo que Santiago entiende que su representante, a quien elige como senador, debe hacer para defender los derechos de los santiagueros. Claro, eso es importante. Primero escuchar a la gente para luego, a través de esas impresiones, poder plasmar las propuestas legislativas que van a beneficiar a Santiago como demarcación de representación, pero al país. Al país en términos generales. En sentido general. Mira, aparte de que la gente puede hacerlo directamente de forma individual, comunicarse con nosotros, también nosotros hemos hecho descenso a las diferentes instituciones de Santiago. Claro. Federico, mira, yo me reuní ya con la directiva completa de SOECI, la Sociedad Ecológica del Cibao. Con ellos vimos todos los temas medioambientales que afectan a la provincia de Santiago. Ahora ya sabemos cómo legislar de mejor manera en defensa de los derechos, de los intereses que hay de estas instituciones a favor del medio ambiente en Santiago. Pero también nos reunimos con 8 organizaciones feministas de Santiago, con el tema de los derechos de la mujer. Pero nos reunimos también con la ASI, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, y su 36... Esa es la que dirige Sandy Philpo. Mi amigo Sandy Philpo. Y 36 asociaciones que conforman la ASI, reunida conmigo, viendo los temas que ellos entienden que desde el Congreso tenemos que trabajar para fortalecer la parte productiva de Santiago, pero también con la Federación de Juntas de Vecinos. Eso es importante. La Asociación de Choferes, la Asociación de Motoconchos o Mototaxi, ahora como le decimos, la Asociación de Taxistas. Nos hemos reunido con abogados, con médicos, con productores de cigarros, de tabaco, con productores de café. Prácticamente no nos queda ningún sector en Santiago por abarcar. Con gestores culturales, la Alianza Cibaeña, el Amante de la Luz y actores fundamentales de la cultura de Santiago. Hemos tenido encuentros. La Asociación de Dueños de Restaurantes y Hoteles de Santiago, también para ver su desarrollo. Es decir, que cuando otros han querido salir
en Santiago para competir con nosotros, nosotros ya tenemos este Un trecho camino, claro. recorrido y la buena percepción que hemos recibido y aceptación de los santiagueros como tal. He salido como un candidato unificado de mi partido. Yo no permití que se reservaran a Santiago para dármela a mí, sino que le pedí al presidente Leonel Fernández competir. ¿Fue a través de encuesta o a nivel de votación interna? Bueno, en los casos donde solamente se presentó un candidato, entonces fue una asamblea solamente para elegirlo. Okay. Como fue mi caso, pedimos que se inscribiera todo el que quisiera, pero previamente ya de forma unánime, la dirección provincial del partido, municipal, de todos los municipios, distrito municipal, de direcciones medias, todos a unanimidad pidieron que yo fuera candidato y nadie se inscribió a excepción de mí. Entonces se hizo una asamblea de validación ya de nuestra candidatura. Similar, el mismo día que se eligió a Leonel Fernández, que también se inscribió solo como candidato presidencial, ese mismo día se me eligió a mí como candidato a senador de Santiago. Duraste 14 años siendo legislador, 8 como regidor, o sea, conoces al dedillo las interioridades de Santiago en lo municipal, en lo legislativo, pero mucha gente puede estarse preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador en cuanto a funciones? Porque una de sus funciones, quizás la que más similitudes tiene, es la de representar. Entonces, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Sí, bueno, en términos de la elaboración de la ley, bueno, lo ha señalado muy bien Federico, hay 3 funciones fundamentales que hacen los legisladores, que es la de legislar, es decir, hacer las leyes, representar, que es representar a la comunidad que te eligió y al país, y la otra, fiscalizar. En términos de legislar, los diputados y senadores tienen exactamente la misma función. Exactamente la misma. Para aprobar una ley, tiene que ir a la Cámara de Diputados y tiene que ir al Senado de la República. Se aprueba con 2 lecturas en ambas cámaras, con la misma mayoría en ambas cámaras, o sea, no varía. Mayoría absoluta, mayoría simple. Dependiendo la naturaleza de la ley. Pero simple exacto, si es orgánica o si es, exacto, sí, de los presentes. De lo presente una vez el quórum establecido, con la mitad más 1, que se establece el quórum, entonces mayoría simple si es una ley ordinaria y mayoría, digamos, calificada si es una ley orgánica, que es con las 2/3 partes también de los presentes. Claro. Salvo algunas leyes excepcionales que amerita las 2/3 partes de la matrícula. O hay una excepción, la 3/4 parte de la matrícula, cuando se trata de interpelar al presidente de la República. Claro. Bueno, entonces hacemos lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el Congreso? Que la Cámara de Diputados funciona para el juicio político, cuando se le va a hacer un juicio político a un funcionario electo de lo que establece la Constitución de la República. La Cámara de Diputados hace la función del fiscal, es decir, es el que acusa. Si te diste cuenta, Federico, con lo de Cámara de Cuentas, bueno, y yo fui legislador cuando se interpeló o se llevó a juicio político aquella Cámara de Cuentas, entonces, que fue finalmente destituida. Entonces, la Cámara de Diputados funciona como acusadora. Entonces, ¿ante quién acusa la Cámara de Diputados? Acusa ante el Senado. Entonces, el Senado funciona como juez. Entonces, el Senado decide si sanciona o no al funcionario que la Cámara de Diputados está acusando. Interpelando o acusando. O acusando, exactamente. El Senado de la República, a diferencia de la Cámara de Diputados, escoge los jueces o los miembros, ahora ya no son jueces, los miembros de la Junta Central Electoral. Exacto. La Cámara de Diputados propone ternas para la elección de la Cámara de Cuentas, pero es el Senado que lo elige. Esa es otra de las diferencias. La Cámara de Diputados propone la terna para el defensor del pueblo, pero es el Senado quien lo elige. Claro. Finalmente, de esa terna que ha señalado la Cámara de Diputados. El Senado de la República también tiene la función de dar el visado a los embajadores que nombra el Poder Ejecutivo. O sea que esas son básicamente las diferencias fundamentales que hay entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. ¿Cuáles son? Quiero devolverme un poco porque dentro de las cosas que estuviste esbozando, quise detenerme en la reunión que sostuviste con la ASI, que es la Asociación de Empresarios en Santiago, industriales sobre todo. ¿Es Santiago quizás la demarcación con mayor diversidad de actividades económicas? Porque Santiago tiene agricultura, tiene industria, tiene comercio, o sea, tiene muchas cosas. Sí, Santiago tiene de todo. Santiago, por ejemplo,
es el parque, contiene el parque industrial de zona franca más grande de la República Dominicana, que está en Santiago. Santiago es la capital mundial del cigarro por la producción. Por Tamboril y Villa González. Exacto. Entonces tenemos... bueno, ustedes realizan en Santiago el Festival del Cigarro, uno de los más grandes. Exactamente, sí. Tamboril es el fabricante mayor de cigarro. Ahora, el productor del tabaco, entonces Villa González. Villa González. Sí, entonces hay una combinación. Una combinación. Por eso yo me gusta mencionarlo a ambos. Claro. Pero el dinamismo económico de Santiago tiene 8 universidades. Wow. Varias de las universidades que funcionan a nivel nacional están en Santiago, como la Pucamaima, UTESA, OIM. Claro. O sea, tuvieron su origen en Santiago, la Universidad Evangélica, exacto, la UAPA, que es el director, el rector de la UAPA, ahora es el ministro de Educación. Entonces, Santiago engendra en términos académicos también muchas oportunidades, claro, pero también tenemos uno de los tránsitos mejor organizados. Bueno, estas organizaciones de la ASI que tú señalas tienen una observación, yo no voy a decir que es una queja. Por ejemplo, nosotros tenemos cadenas de supermercados que tienen su origen en Santo Domingo. Sí. No quiero mencionar el nombre de ninguna, pero son muchas de las principales cadenas de supermercados. Claro. Todas existen en Santiago. Ahora, en Santiago existen 4 o 5 sucursales de cada una de esos supermercados. Ahora, el dinero que se produce en Santiago, en esos supermercados, se registra como si se produjera en Santo Domingo. Porque tiene su sede en la capital. Claro. Entonces los santiagueros ahora queremos que nuestro Producto Interno Bruto no se está reflejando. No se está reflejando como es. Entonces, actualmente es un 15% lo que produce el país, que es muy importante, pero debería ser cerca del 20% cuando sincericemos realmente lo que Santiago produce. Y eso, en consecuencia, también nos permite a nosotros como legislador poder hacer mayores demandas al Ejecutivo, al gobierno central, de inversiones en la provincia de Santiago. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes de Santiago? Mucha gente dirá, bueno, lo del país entero son similares a lo de Santiago. Es posible que sí, es posible que no, hay zonas más desarrolladas. Pero los principales problemas que acusan a Santiago y que tú como aspirante a senador y que ya fuiste diputado, puedes plasmar en estas propuestas legislativas que presentas. Sí. Antes de nosotros presentar nuestra propuesta formal hacia la senaduría de Santiago, Federico, te cuento que nosotros hicimos un levantamiento. Mientras en la República Dominicana el principal problema de los dominicanos, según todas las encuestas, es el alto costo de la vida, en Santiago sale invertido. El principal problema de los santiagueros, según los estudios que hemos hecho, es la inseguridad ciudadana, la ola de criminalidad. Es más, Santiago es exportadora de criminalidad. Hay hechos que ocurren en Puerto Plata de criminalidad y el asesino está en Santiago o en Moca o La Vega. Siempre lo atrapan en Santiago. Estamos engendrando desde Santiago, cultivando a criminales. Entonces, no le estamos poniendo atención a este tema. Vemos el gobierno, por ejemplo, que tiene el programa de vuelta al barrio. Han ido una vez, Federico, a Santiago, un fin de semana, con un programa. ¿Cómo se puede enfrentar la criminalidad de una población como Santiago, que tiene más de 1 millón de habitantes? 1.200.000 habitantes tiene Santiago. ¿Cuál es la población votante de Santiago? 915.000. 915.000. Wow, exactamente igual que el Distrito Nacional. Claro. Creo que hay una diferencia de unos 1.000 votos, 1.200 votos entre el Distrito Nacional y Santiago. Pero me parece que Santiago tiene más votantes ahora que el Distrito. Me parece. Más habitantes. No, más votantes, creo. Ya. Creo que tiene más votantes. Pero el cierre final. Sí, pero puede ser que tenga más votantes incluso. Porque tenía más habitantes. Exacto. Y a veces hay algunos ajustes de direcciones con relación al distrito, gente que se muda a los diferentes municipios y cambia entonces de colegio electoral. Pero me parece que tiene más votantes. Sí. Eso está por verificar. Nosotros también, Federico, tenemos problemas, además de la criminalidad. Tenemos el problema del alto costo de la vida. Claro. Los santiagueros están desesperados, estamos desesperados porque no ha aumentado la comida, el huevo. Hoy amanece más caro el arroz, amanece más caro hoy. Entonces, tenemos el huevo, la leche, el aceite, que le pasa no solo a los santiagueros, sino le pasa al país completo. Al país completo. Pero también tenemos el tema migratorio como una gran preocupación. Santiago es una ciudad en desarrollo y como tiene muchas construcciones de edificaciones privadas, muchas torres que se están erigiendo en Santiago, entonces la mano de obra que se utiliza
es la haitiana. Entonces tenemos una migración fuerte. Los hospitales de Santiago son centros naturales para las parturientas haitianas. Entonces son temas que nos preocupan. Sale en la encuesta que nosotros hicimos como preocupación de los santiagueros, en tercer lugar, la migración. Tenemos propuesta para ese tema también. Y también sale el tema relacionado con el desempleo en Santiago. Son los fundamentales. Y ahora un detonante que hay, que es común también con el Distrito Nacional y digamos con grandes ciudades, que es el tema del tránsito. Santiago es un caos. En Santiago no se puede, ya no hay atajos. No. Ya tú no tienes por dónde. Y ya no hay hora pico. Y ya no hay hora pico. Exacto. Todas las horas son pico. Todas las horas son pico, ya no hay atajos. Estamos desesperados en Santiago. Entonces, es un tema que también tenemos que abordar con mucha responsabilidad. El tema justamente el tema migratorio. El presidente recientemente habló de un pacto por migración, pero si hay una ley, ¿para qué pactar? Porque ya de hecho la ley es un pacto social. Desde la óptica de Demóstenes Martínez, ¿qué se puede proponer para mejorar los controles migratorios? Porque en todos los países del mundo se va a necesitar mano de obra no calificada para trabajo primario. Estados Unidos necesita de México, México de Guatemala y así sucesivamente. Pero ¿qué se puede hacer para mejorar los controles migratorios en el país? Fíjate, el gobierno usa mucho el tema haitiano cuando está en baja. Una vez anunció que movía 12,000 efectivos militares a la frontera, después dijo que estaba agregando 4,000 más. Lo del canal se quedó como en el aire. Lo del canal se quedó como en el aire. Todo eso fue mentira, ¿verdad? Lo de los militares que movió a la frontera era mentira. El canal, con el tema del canal, que el cierre de la frontera, después recula, el presidente sabe que cometió un error, como le dijo el presidente Leonel Fernández, luego se despacha eliminándole la visa a varios funcionarios haitianos, de tal manera que, pero siempre cuando está en baja en la República Dominicana, usa el tema haitiano. El presidente aprovechó en diciembre, así como aprovechó diciembre para lo del DNI, ahora aprovechó el diciembre del año antepasado para someter el proyecto de ley de tratas, donde les facilitaba a los haitianos en la República Dominicana que con los recursos de los dominicanos se pudiera atender a todos los haitianos que estuvieran en situación en su país de pobreza, que fueran perseguidos en un país que está convulsionado, es decir, prácticamente a todos los haitianos. Entonces, eso la presión social que hubo hizo que los retirara y dijo que lo iba a someter en 2 meses. Ya han pasado unos 9 meses. Yo espero que el presidente se coma ese proyecto y nunca lo presente en los términos como él lo presentó. No solamente son los controles migratorios que nosotros tenemos que fortalecer, Federico, sino también cómo damos mayor oportunidad a los dominicanos que están utilizando o que dejan de utilizar en las fuentes laborales. Por ejemplo, yo te dije que una de las preocupaciones también de los santiagueros es el desempleo. Eso iba. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que utilizamos una mano de obra no calificada haitiana para suplir la ausencia de la mano de obra dominicana. Estamos proponiendo y estamos ahora mismo, haciendo los estudios del lugar, preparando la iniciativa en la dirección que te explicaré ahora. Y es que el Estado Dominicano, a través de alguna legislación que nosotros presentemos, dé incentivos especiales a los dominicanos que estén vinculados con el tema de la construcción. Nosotros tenemos los haitianos, decimos los migrantes. Todos sabemos que el 99% vienen de... Sobre todo en la fase inicial de las obras, el haitiano está presente, sí. Pero ha ido también tecnificándose en otras áreas. En otras áreas. Y entonces ahí puede haber un desplazamiento de la mano de obra dominicana. Pero hay que acotar también el reto que tenemos nosotros es cómo rescatar a esos dominicanos desplazados por mano de obra haitiana que ya no quieren trabajar en construcción porque consideran que el precio que se le paga no es justo, claro, por muchas razones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rescatar? Porque tú mencionaste el tema de los motoconchos. El medio de transporte más importante del país es la motocicleta. Sí, o sea, que hay 2,5 millones de motocicletas entre motoconchos, privada, pública, lo que sea. Pero hay 2,5 millones de un parque vehicular de 4 millones de vehículos. Entonces, esa es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Y para cambiarla tenemos que adaptarnos a lo que está pasando en la dinámica social. Claro. Yo pienso que a través de incentivos
que se puedan aprobar mediante ley que pretendemos presentar al Congreso Nacional, incentivo a los dominicanos que trabajen en el área de la construcción. No sé si tú recuerdas un incentivo que daba el presidente Leonel Fernández a los trabajadores de zona franca. Cuando la zona franca entró en crisis, entonces se le daba 2,000 pesos extra, lo pagaba el gobierno. Mientras China le pagaba el 100% a los empleados de las empresas de zona franca para que se movieran hacia allá y produjeran, porque le iban a comprar la tela y todo a China y con eso compensaba. Pero aquí llegó a darse incentivo a zona franca. Aquí se ha dado incentivo a choferes del carro concho. Leonel Fernández le daba incentivo para que no aumentaran los precios de los pasajes, se le daba incentivo. Asimismo, a las personas que trabajan en el área, que pudieran trabajar los dominicanos en el área de la construcción, básicamente puede haber incentivos especiales para ellos, no solamente de algunos recursos económicos, sino también la seguridad social. Eso es importante. Que no le cobren la seguridad social, pero que estén incluidos en la seguridad social. Que puedan tener al mismo tiempo su seguro médico sin necesidad de que tengan que hacer algún aporte extra. Entonces, todo este tipo de incentivo puede hacer que la gente se motive a participar, los dominicanos, en las áreas que son ocupadas obligatoriamente y por necesidad, en la construcción y en el campo, que es donde fundamentalmente están la mano de obra que utilizamos de forma irregular. Pero que si no lo hacemos, se nos cae un poco la economía del país. Claro, porque ha sido un proceso de un dejar hacer, un dejar pasar. Sí. No han existido controles efectivos. No es que no vengan a trabajar, pero tú no puedes permitir un desbordamiento en esa parte, porque al final de cuentas la economía dominicana se afecta. O sea, hay una parte de ese dinero que nuestros hermanos haitianos no se queda circulando en la economía local, sino que se va como remesas a Haití. Sí, no está mal, pero al final de cuentas entonces nosotros nos vemos afectados. Como tú señalas, no es que no la utilicemos, es que la regularicemos y que sean solamente las necesarias. Y eso le daría oportunidad a los propios dominicanos de poder tener algún medio de subsistencia mejor que lo que le presentamos en la actualidad. Es que un dominicano prefiere irse al motoconcho. Y no a la construcción. Sí, entonces, vamos a buscar los mecanismos de que esa persona participe tanto del campo como de la construcción. Tú como legislador, aunque no estás ahora mismo como legislador, pero durar 14 años en el Congreso, ya estás quizás a las puertas de retornar al Congreso de la República, ya en una senaduría. Yo siento o percibo que hay una especie de duplicidad en cuanto a las leyes. ¿Tenemos un exceso de leyes en República Dominicana? Creo que tenemos las leyes que necesitamos. Siempre se va a requerir. Las sociedades son dinámicas. Bauman hablaba de la vida líquida y que las cosas son cambiantes, necesitan dinamizarse, necesitan reformularse, necesitan reenfocarse. Entonces vamos a tener que requerir de congresos que sean activos y dinámicos en la elaboración de las normativas que nos regulan como sociedad. En muchos casos sí tenemos duplicidades de normas y eso habría que en el camino ir acotejándola, fusionando algunas leyes para evitar ese tipo de duplicidades. Pero faltan todavía muchas normas importantes que establecer en la República Dominicana. La posición de Demóstenes Martínez con relación a que las llamadas 3 causales se saquen del Código Penal y se lleven a una ley especial. ¿Estás de acuerdo con eso o que se siga discutiendo en el Código Penal? Porque tenemos un Código Penal frenado por esa situación. Por esa situación. Yo he planteado en numerosas ocasiones que el aborto ha abortado el Código Penal. Yo fui presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados durante 6 años. Durante ese periodo tengo como positivo mencionar de que 2 veces fue aprobada la ley del Código Penal. El Código Penal fue aprobado en el año 2014, pero fue observada por el presidente Danilo Medina por el tema del aborto. La aprobamos en el año 2015 y fue observada por el presidente Danilo Medina nueva vez por el tema del aborto. En el 2014 fue convertida en ley, ¿verdad? El Código Penal, pero entonces el Tribunal Constitucional la declaró no conforme con la Constitución, alegando que habíamos violado un procedimiento en la formalidad, en la aprobación de la observación presidencial, que no se llevó a una cámara, que solo se discutió en una. Bueno,
Y la segunda vez, entonces se cayó, las dos cámaras no se pusieron de acuerdo para discutir la observación que hizo el presidente Danilo Medina con el tema del aborto nueva vez. Hay que recordar que en el año 1900, en el 2006, también se aprobó el Código Penal. Era presidente Leonel Fernández, entre otros temas, porque Danilo nada más observó la parte del aborto, pero Leonel Fernández, además del aborto, se dio cuenta que el Código Penal no incluía los crímenes que fueron contemplados en el Tratado de Roma, que tienen que ver con los crímenes de guerra, de lesa humanidad, con los cuales la República Dominicana había firmado un tratado y se había comprometido de incluir sanciones a esos tipos de crímenes. Okay. Es decir, que cuando una gente no necesariamente tenía que cometer genocidio en la República Dominicana, podía cometerlo en otro país, pero a través de esta legislación, si era atrapado en la República Dominicana, entonces teníamos el derecho de capturar a la persona y de juzgarlo por esos genocidios. Entonces, Leonel la observa por esos temas. Yo soy partidario de que las tres causales las veamos por separado. Un código penal tipifica el hecho y te dice cuál es la sanción. Te dice el que comete homicidio, el que mata a otro se convierte en reo de homicidio. Y la pena es de 10 a 20 años, si fue con acechanza, alevosía, un asesinato de 20 a 30 años, etcétera. Te da algunas variantes, especificaciones de cómo hacerlo. Ahora, con el aborto, eso no es posible redactarlo así en el Código Penal, con las causales. Con las causales necesita una literatura completamente diferente a un código penal, inapropiada para un código penal, porque tú no puedes plantear que cuando se produce una mujer tiene un embarazo utópico, es decir, está creando la criatura fuera de la placenta, va a fallecer la criatura y pueden fallecer los dos. Exacto. Entonces no va a prosperar. Habría que intervenir médicamente a esa persona que ha salido embarazada. Ahora, ¿cómo tú redactas eso en el código? Porque se tiende mucho a la interpretación. Se entiende mucho a la interpretación. Por ejemplo, la violación y el incesto, que es una de las causales que se está planteando. Eso tiene que ser demostrable. Eso tiene que ser demostrable. Exactamente. Exacto. Si hay un incesto, fue porque te violó tu papá, tu abuelo, tu tío, tu hermano, y tú siendo menor de edad. Entonces, tú tienes que hacer una acusación previa a esa persona y denunciarla. Claro. Si hay una violación, tú tienes que decir en determinados meses, ¿verdad? Durante los primeros 2 o 3 meses, que la ley tiene que establecerlo, que tú tienes que denunciarlo en los primeros meses, porque tú no puedes aparecerte con un embarazo de 6 meses diciendo que fuiste violada y que ahora te hagan un aborto. Entonces, ¿cuándo? Tú tienes que establecer las reglas claras y el Ministerio Público entonces tomarte la querella, la denuncia, si tú no sabes quién fue que cometió la violación. Es decir, que son temas y procedimientos que ameritan un tratamiento especial, el de las causales. Por eso yo soy partidario de que la discutamos en una normativa paralela, a excepción de la que ya contempla el Código Penal. Porque realmente, Federico, no son 3 causales, son 2 causales. Hay una causal, la más importante, que ya está incluida en el código. Okay. Si la vida de la mujer está en peligro, el médico que proceda intentando salvar las 2 vidas, pero si no pudo, que proceda, está exento de responsabilidad penal. Eso está en el código. Y está en la Constitución. El artículo 42, acápite 3 de la Constitución de la República, dice que nadie puede ser sometido a ningún procedimiento médico, excepto si está en peligro su vida. Entonces, eso lo contemplamos exactamente así en el Código Penal. Este es un código penal que yo prácticamente me siento un papá de él, porque durante tanto tiempo lo discutimos la Comisión de Justicia, el Congreso, y conozco al detalle todos los pormenores de este código. Por eso puedo decir con propiedad que las otras 2 causales, que son la incompatibilidad del feto con la vida y la violación y el incesto, que es una misma causal, esas 2 pudiéramos verla en un texto por separado. Por separado, y no va a entrar en contraposición con el Código Penal. Y no entra en contraposición con el Código Penal, exactamente. Y bueno, hay mucha gente que dirá, ese tema de la decisión de interrupción del embarazo no es un derecho fundamental constitucional. No, bueno, porque la Constitución de la República en el artículo 37 establece
la protección de la vida de la concepción. Entonces Exacto. es un tema que, como dice Leonel Fernández, no importa en qué dirección tú lo apruebes, va a parar al Tribunal Constitucional, Sí, porque tiene que ver con derechos fundamentales. claro. Eso está claro hasta ese punto. ¿Con cuántos votos se puede alzar un candidato a la senaduría en Santiago? ¿Con cuántos votos validados? Bueno, nosotros hemos observado que para las elecciones presidenciales tradicionalmente vota el 70% de los electores. Estamos hablando a nivel nacional, un 70%. Si aplicamos eso para Santiago, estamos viendo que pues no toda la provincia tiene la misma población, por Sí, eso claro, tendremos claro. que verla por separado. Como es el mismo día las elecciones para elegir al senador, es el mismo día que las elecciones para elegir al presidente de la República, entonces esperamos que vote por lo menos el 70% de los electores. En el caso de Santiago, estaríamos hablando de algo más de 600,000 votos, 620,000 aproximadamente votos pudieran manifestarse en esa oportunidad. Si solamente serían dos candidatos, entonces la mitad de ellos habría que superar los 300,000 votos para poder alzarse con la Pero victoria. una buena cantidad, sí. Sí, una buena cantidad, una provincia muy grande. Si van tres candidatos, entonces pudiera ser algo menos, ¿verdad? Pero nosotros estamos trabajando para alcanzar el 50%, más del 50%, aún existan tres candidatos. Porque ahora ya no existe la figura del arrastre No, desde ya, hace un tiempo, ¿verdad? exacto. Los votos de los diputados ya no le valen al senador, ni tampoco los del senador le valen al diputado, porque se retroalimentaban. Claro, ahora es preferencial. Y el denominado método de Hunt, ¿no aplica para ustedes? Para No, para el caso de las candidaturas uninominales, no aplica el método de Hond, ni para los alcaldes, ni para los directores de distritos municipales, ni para el senador, ni para el presidente de la República. Este es un método que solamente se aplica para los que van a ser electos en posiciones plurinominales, como es el caso de los diputados, los Sí, sí, sí. regidores Sí, y los porque Santiago vocales. no puede tener dos senadores ni el distrito. Exactamente. Ok, Sí, entonces ya. no se puede asimilar ahí. El método de Hond está previsto, está concebido para partidos mayoritarios. Es decir, ningún partido que saque menos de un 5% va a tomar ningún escaño, nunca. Eh, no va a tomar ningún regidor, ningún vocal, ningún diputado, con menos del 5%. La cara tuya estará solamente en la boleta de la fuerza o hay alianzas en Santiago en el ámbito senatorial. Sí, tenemos alianza en el ámbito senatorial. Nosotros estaremos en el partido Opción Democrática, Ok, estaremos en ya. el BIS, estaremos en el PDI, estaremos en el PQDC y estaremos hasta ahora, se nos ha confirmado, estaremos en el PRD también. Pero bien. Es decir, que la Alianza Rescate se ha dado en Santiago Sí. en torno a nuestra candidatura. Quizás no con Parcialmente. exacto, quizás no con Parcialmente. todos los actores, porque Sí. el PLD lleva su candidato Sí, hasta ahora lleva su particular. candidato particular. Sí, yo me siento, de verdad, Federico, te comento que me siento que voy en una alianza total de Rescate RD porque tú sabes que yo pasé 30 años en el PLD y la manera como salimos del PLD. Cuando yo ahora mismo no soy diputado, pero yo antes de renunciar había ganado en primer lugar la diputación en mi circunscripción, en las primarias abiertas que se realizaron. Ya tenía 3 periodos como diputado, participé en mi 4º periodo. Como Leonel, eso fue el 6 de octubre. El 20 de octubre, Leonel renuncia del PLD. Yo hago una carta el 21 de octubre al PLD donde le digo, le devuelvo la diputación que he ganado a usted. Yo podía quedarme incluso, yo podía Claro. irme y quedarme con la candidatura, pero no, yo se la devolví para que el PLD pusiera una persona, así dice el texto de mi carta. Y con esa devolución ganó el candidato que ganó puso. el candidato, Que claro, puso el PLD. Claro, ganó el O sea, que tú ibas a ganar como quieras. Sí, sí. No, y había ganado 3 veces anterior, Claro. había ganado en primer lugar y volví a ganar en unas primarias abiertas, no internas, sino abiertas. Quedé en primer lugar nueva vez para ganar. Es decir, que yo era diputado seguro. Ahora, ese hecho, Federico, los PLDistas lo valoran. Claro, Dice, ven sí, acá, eso. Demóstenes no es un tránsfuga. Eso fue Actuó con noble. decencia. Tú recordarás también que yo iba a ser presidente de la Cámara de Diputados Sí. en el 2019. Eso sí. Y que incluso Leonel Fernández en su discurso del 20 de octubre me utiliza ese hecho que ocurrió conmigo de no cumplirse el pacto para la entrega de la presidencia de la Cámara de Diputados a mi persona. Leonel utiliza ese hecho y dice, bueno, como no se cumplió con Demóstenes Martínez el pacto que habíamos firmado,
ya no hay oportunidad para que yo permanezca en el PLD porque los acuerdos no se cumplen. No habrá espacio para los consensos. Exacto. Es decir, que el caso nuestro fue tomado de referencia para la ruptura del PLD. Sin embargo, me decía un amigo meses después, mira, si hubiese sido a mí, yo estuviera tirándole piedra todavía. Pero ¿qué ocurre en nuestro caso? Observamos eso, Federico, como una decisión política, no personal. Nunca vi, alguien me preguntaba en un programa, ¿y qué tú piensas del presidente Danilo? No, el presidente Danilo bien, hizo su gestión de gobierno, nunca hubo cuestionamiento al manejo de la economía durante la gestión del presidente Danilo Medina. Y me decía, no, pero que te quitó la Cámara. Y yo, no, es que fue una decisión política, Sí, no fue una decisión personal, no fue contra Demóstenes Martínez. Era un momento que vivía el Partido de la Liberación Dominicana a lo interno y tomaron esa decisión. El tiempo podrá decir que fue una decisión incorrecta, sí, pero solamente el tiempo es que pueda medirlo. Entonces, ese hecho y también la forma como lo manejamos sin agredir a nadie dentro del PLD es la que nos permite hoy que la gran mayoría de los PLDistas de Santiago hayan decidido acompañarme a mí como candidato a senador. Bueno, y la posición, me imagino que tú como constitucionalista, y digo que constitucionalista porque el diputado es eso, el legislador es eso, un defensor de la Constitución al final del día. La posición con relación a la creación de la ley que valga la redundancia, crea la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI. Bueno, esta es una ley a todas luces inconstitucional. Primero, nosotros observábamos que tenían algunos artículos inconstitucionales como que afectaban el secreto profesional, la libertad de expresión, la intimidad de la persona, digamos, el fundamento de la Constitución de la República, que es mantener a todos los ciudadanos digamos, con una protección general de los derechos fundamentales. Esta ley afectaba eso, pero también afecta parte de la estructura del Estado dominicano y por eso debe ser declarada no conforme con la Constitución esta ley. ¿Por qué afecta la estructura fundamental del Estado? Leonel Fernández lo detallaba muy bien en un artículo que escribió el lunes pasado en el periódico Listín Diario y señala, bueno, la Constitución de la República dice que la investigación en los hechos que se produzcan en el país está reservada para la Policía Nacional bajo la dirección del Ministerio Público. Exactamente. Entonces, el Ministerio Público, la policía actúa entonces como un auxiliar del Ministerio Público para la investigación. Esa investigación, esos resultados, la que el Ministerio Público utiliza para entonces hacer la acusación del lugar cuando proceda ante la judicatura, ante nuestros jueces. Entonces, es la Constitución que dice eso. Entonces, esta ley no puede decir que ahora, en vez del Ministerio Público y la Policía Nacional, el que va a hacer la acusación es el presidente de la República, porque el DNI ahora pasa a ser dependencia de la presidencia de la República, no de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, exacto, como ocurre en la actualidad. Dice la Constitución de la República que las Fuerzas Armadas es la llamada a la defensa de la República Dominicana. claro, De nuestra democracia, de todos. Ahora, esa facultad de que le da la Constitución a las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Abinader, a través de esta ley, se la abroga para él, la asume para él. Ya no es las Fuerzas Armadas, ahora es Luis Abinader el que tiene la defensa de la patria y no las Fuerzas Armadas como establece. Entonces, está distorsionada la ley. Por eso es que se habla que esta ley retrocede a los tiempos de Trujillo. Solamente se equipara a las facultades que tenía Trujillo en la República Dominicana, el dictador, con la que Luis Abinader se la atribuye ahora en esta ley sobre el DNI. Por eso yo pediría que mucha gente dice, y el mismo presidente está haciendo un show con esto, reuniéndose con los actores fundamentales de los medios de comunicación y otros de la sociedad civil. Esa ley no aguanta el más mínimo sedazo. No. Entonces, no se trata de que la llevemos al Tribunal Constitucional que pueda fallarlo dentro de un año, cuando nosotros tenemos una oportunidad de oro al iniciar la legislatura el 27 de febrero, someter un proyecto de derogación de esta ley y entonces trabajar una nueva ley. El presidente Abinader es especialista reculando con muchísimas leyes, esta que lo haga también. Hay otras leyes, por ejemplo, que él ha dejado dormir, que a propósito que tiene que ver con la de rebajar los combustibles, una ley que él presentó y que
durante la campaña pasada él decía que el pueblo dominicano estaba pagando más dinero de combustible del que se debía y que ahora él iba a someter una ley para que eso cambiara. Esa ley, teniendo mayoría en el Congreso y se aprueba con mayoría simple, Sí, y el PRM tiene la mayoría simple en el sí. Congreso, no la han podido resolver. Por igual, la ley de trata que yo hice referencia hace un momento. O sea, el presidente también la retira. Retire esta, bueno, ya está en ley, no se puede retirar, Sino pero derogarla. derogarla mediante una decisión del Congreso Nacional. Y es lo que yo pido formalmente, Federico, le pido al presidente Luis Abinader que someta el 27 de febrero, cuando le rinda cuenta al país, someta un proyecto en el cual deroga esta ley. Y si no lo hace el presidente Luis Abinader ese día, entonces yo le quiero pedir a nuestra bancada de la Fuerza del Pueblo, de legisladores, tanto diputados como senadores, que sometan un proyecto de ley derogando esta ley del DNI por ser inconstitucional y por afectar los derechos fundamentales. Los legisladores tienen esa prerrogativa de someter un proyecto para derogación de ley, sin esperar que el Ejecutivo lo haga. Sí. Los legisladores y el presidente de la República tienen facultades para someter leyes en todas las materias. Claro. El presidente, el Poder Ejecutivo y los legisladores en toda la materia. Creo que hay una sola excepción, porque estoy escribiendo un libro en esa materia sobre el procedimiento parlamentario, que es mi pasión, ¿verdad? Como duré tantos años siendo legislador y un legislador activo, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Bueno, y mi tesis sobre de Derecho Constitucional, la maestría que hice sobre Derecho Constitucional, fue sobre también un procedimiento parlamentario, pero relativo a la observación presidencial. Entonces, nosotros he observado que hay una sola ley que solamente es facultad del presidente de la República y no de ningún legislador, que es la ley que tiene que ver con el presupuesto general del Estado. Sí, claro. No puede, el legislador no puede elaborar esa ley y presentarla. Sí puede observarla. Sí puede observarla. El legislador puede modificarla, modificarla, observarla, puede aprobarla, claro, rechazarla, exacto, pero no puede elaborarla. Entonces, la única ley de todas las leyes que es facultad exclusiva, la Constitución no lo dice así, pero cuando tú revisas todo su texto, solamente el presidente puede someter la ley del presupuesto. ¿Estás de acuerdo o existiría la posibilidad de que nosotros como país lleguemos a tener un Congreso unicameral? Bueno, para ello habría que modificar la Constitución de la República. Sería la única manera. Pero, Federico, te comento que la historia de la República Dominicana ha demostrado que los congresos unicameral no han resultado en el país. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un momento, la ley de partidos políticos, la aprobó el Senado, una mayoría rápida de 32 senadores, pero luego en la Cámara de Diputados fue que se discutió de verdad la ley. Y ahí nos dimos cuenta que tenía muchísimos aspectos inconstitucionales que se resolvieron. Aún así, luego el Tribunal Constitucional ha declarado más de 10 artículos de la ley de partidos políticos no conforme con la Constitución. ¿Cómo surge la bicameralidad? Surge primero había una sola cámara en Roma, representada por la oligarquía, lo que representaban el poder en Roma, esa sola cámara. Entonces, entre el rey y esa cámara aprobaban las leyes en perjuicio del pueblo. Entonces, el pueblo se organiza y rechaza todo lo que aprueba el rey y esa cámara, el Senado. Entonces, ahí surge entonces del poder popular la Cámara de Diputados, con iguales facultades de poder vetar una ley que aprobara el Senado y que no beneficiara a los pobres. Entonces venía y entraba en ejecución la Cámara de Diputados. Ese es el origen de las dos cámaras. Ahora, la primera Constitución Dominicana de 1844 de Juan Pablo Duarte contempló las dos cámaras. Todo eso a imagen y semejanza de la ley de la Constitución de Cádiz de 1812 de España. Entonces, tenemos este sistema bicameral, luego también influenciada por la Constitución norteamericana. El primer presidente del mundo es de Estados Unidos. Ningún otro país ha tenido presidente antes que el presidente de Estados Unidos, que George Washington fue el primer presidente del mundo. Entonces nosotros también asumimos el presidencialismo, por eso nuestras observaciones presidenciales tienen tanta fuerza el presidente de la República cuando observa, porque estamos en un sistema presidencialista más que parlamentario, como ocurre, por ejemplo, en sociedades como España. Entonces, nosotros, cuando tuvimos
esa primera constitución del 1844, bicameral, luego pasamos a una constitución o a un sistema unicameral, solo de senadores. Un fracaso total. ¿En Luego, qué periodo fue ese? 12 años después. 12 años después tuvimos la primera modificación a la Constitución, luego 2 años después otra vez cameral, luego otra vez unicameral, solamente de diputados, un fracaso. ¿Cómo tú observas una ley? Eso rompía con el procedimiento, porque tú tienes que variar el procedimiento de observación de una ley. Ahora, una observación de una ley tiene que ir a las 2 cámaras. Ahora, si hay una sola cámara, tú también tienes que modificar, no solamente que tengamos una sola cámara. O sea, que la bicameralidad le da un mayor poder de representatividad a la gente a través del Congreso. A través del Congreso. Y además son filtros. Si se le va la mano a los diputados, el Senado puede frenarlo. Y viceversa. Y viceversa también. Claro. Y viceversa también. Entonces yo creo que se produce un equilibrio. Y además, como ya lo aprobamos en la Constitución del 2010 o la Constitución de Leonel Fernández, como se le llama, en esa Constitución se congeló el número de diputados del país. Ya no tendremos más diputados, tendremos 190 diputados. Mucha gente tenía el temor. Independientemente a que se vayan a crear nuevos municipios. Independientemente de eso, estamos congelados en 190 diputados ya de por vida. Porque antes de la Constitución... Esperemos que sea así, que a alguien no se le ocurra aumentar esa matrícula. No, para eso habría que modificar la Constitución de nuevo. Sí, la Constitución de la República establece que se van a elegir 178 diputados a nivel de las demarcaciones geográficas, 5 diputados a nivel nacional y 7 diputados en ultramar. Esas 2 figuras, ultramar y diputado nacional, ¿en qué otros países está presente? Porque a veces uno siente como que es una redundancia tener un diputado nacional y tener diputados de ultramar. O sea, como que el diputado de aquí no representa al que está afuera. Sí. No, como que no entiendo mucho. Bueno, lo que pasa es, no sé si tuviste el reporte final de la Junta Central Electoral de la cantidad de empadronados, dominicanos empadronados. Eso no quiere decir que esos sean los dominicanos aptos para votar, sino los que lograron ir a la Junta Central Electoral y empadronarse para votar en el exterior. Son 870,000 dominicanos. Claro. Santiago tiene 915,000 votantes y tiene 18 diputados. En el exterior hay casi la misma cantidad y solamente son 7 diputados. Yeah. Allá hay capacidad para registrarse ahora mismo en el exterior más de 1,5 millones de dominicanos. Bueno, el exterior es la provincia 33. Sí, exacto. Entonces, yo creo que fue una concesión justa, válida para los dominicanos que residen en el exterior, de que puedan tener una representación. Nadie mejor que ellos mismos pudieran hacer su representación. Yo aspiro a ser un senador también del exterior, no solamente de Santiago, claro, sino de ultramar, porque me siento muy identificado con lo que hacen los dominicanos allá, con el esfuerzo denodado de nuestros dominicanos que se fajan, trabajan para mantener a su familia aquí. En momentos en que la comida es mucho más cara, ellos han tenido que mandar más dólares. Por eso tuve el incremento de la remesa, claro, en más de 10 mil millones de dólares. Y es que cuando un dominicano de allá mandaba $200 para mantener a su familia aquí, ahora tiene que mandar 300. Entonces, o $400. Entonces, eso es una realidad con la que estamos conviviendo. Por eso yo también tengo un compromiso con la diáspora dominicana. Y bueno, y por supuesto con mi provincia de Santiago, que es la que siempre he representado. ¿Cómo andan los números? Muy bueno, favorable. Porque las encuestas sobre todo son herramientas de trabajo, pero... Sí, yo normalmente, aunque tenemos números muy favorables, tú sabes que el PRM acaba de sacar hace unos días su candidato, no hay tiempo para una medición ya así tan rápido. Aún así, tenemos unos números bastante favorables. Para mí los números no son solo números, sino hechos, Federico. ¿Qué ocurre? Incluso pasa con el propio presidente Leonel Fernández. ¿Qué está pasando en el país en la actualidad? ¿Los dominicanos pueden estar conformes con lo que está ocurriendo en la República Dominicana? Una persona que le hayan subido el costo de la vida, como se ha incrementado en los actuales momentos, ¿está conforme con este gobierno? Este gobierno no camina por los barrios. Este gobierno se olvidó de la asistencia social. Es más, en el 2023 el gobierno ejecutó 12,000 millones de pesos menos en los planes de asistencia social que en el año 2022. No le interesa a los pobres a este gobierno. En vez de incrementarlo en materia de publicidad, debió haberlo hecho en materia de asistencia social
a la O de gente. inversión pública para mejorar la calidad de vida de la gente. Exactamente, pero no lo ha hecho. Los medicamentos están por la nube, los materiales de construcción, una vivienda, en el gobierno de Leonel Fernández, que creó el bono habitacional, que creó unos beneficios para quienes adquirían una vivienda de la llamada bajo costo, como la transferencia de la propiedad, no tener que pagarla. Se economizaban de 200, 300 mil pesos una persona con una vivienda de bajo costo. Cuando Leonel deja la presidencia de la República en el 2012, una vivienda de bajo costo costaba 1.800.000 pesos. Estamos hablando de una vivienda de bajo costo de aproximadamente 100 metros, una vivienda con 3 habitaciones en un edificio, 3 habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, etc. Esa misma vivienda la deja Danilo Medina cuando deja la presidencia de la República en el 20 en 2.800.000. Ahora, ¿tú sabes cuánto cuesta, Federico? 5.300.000. 5.300.000. Tú te la sabes más que yo. Eso es demasiado. Eso es demasiado. El doble. Claro. El doble. Entonces, ¿cómo le mete el pico un pobre a una vivienda, a un gobierno de Luis Abinader? Y entonces el gobierno no invierte en viviendas sociales. Exactamente. Que viene siendo como una contraparte de la vivienda de bajo costo. Sí. El gobierno no tiene planes de construcciones de vivienda por sí. Bueno, entonces, con esas situaciones, los números tienen que favorecernos obligados. En Santiago, por ejemplo, ¿qué demandan los santiagueros en los estudios que nosotros hicimos? Un senador que sea cercano, que sea empático, que visite los barrios de Santiago. No alguien que se encumbre en las élites, sino alguien que pueda representar los sectores económicos y productivos de Santiago, y alguien que también pueda darle una mirada y compenetrarse con la población en sentido general. Que un problema en un hoyo en unas calles no es solamente un problema del ayuntamiento y del barrio y de la junta de vecinos. También ese es un problema del senador. Claro, tiene que canalizar la solución. Tiene que canalizar la solución, pero si no aparece, si no está, no va a hacerlo. Entonces nosotros, esa fue nuestra práctica. Ganamos 4 veces como diputado en Santiago. Yo cuento esta última porque fue que la devolví después de haberla ganado. Sí. Y 2 veces como regidor. Teniendo, Federico, ese acercamiento con la gente. Claro. Teniendo ese acercamiento con las comunidades. Decir, aquí estamos. Ustedes necesitan el asfaltado de la calle. Mire, yo como senador no asfalto calle, pero yo como senador canalizo esa solución. Vamos juntos. ¿Sabes que yo usé como método? Lo aprendí, Federico, en el ayuntamiento siendo regidor. Yo sometía, tomaba un turno. Yo me reunía con las juntas de vecinos, siendo regidor. Y las juntas de vecinos me planteaban, mire, señor regidor, la acera y los contenedores la necesitamos. Bueno, en la siguiente sesión yo tomaba un turno y decía, mire, el barrio de Villa Liberación necesita la acera y contenedores. El síndico entonces me respondía, eso es usted queriendo ser gracioso con la comunidad, porque yo no lo veo a ellos que están demandando ese problema. Usted quiere que le aprobemos eso para usted ir de gracioso con la comunidad, decirle, mire lo que le gestioné. Pero esa es la labor del regidor. Esa era la labor, pero aprendí la lección. Entonces, ¿qué hacía? En vez de hablarlo yo, entonces tomaba un turno igual en la sala capitular y decía, solicito un turno para la Junta de Vecinos de Villa Liberación para la próxima sesión. Ahí venía entonces 200 gente del barrio y los políticos... frente a la presencia de una comunidad, todo el mundo ha aprobado la serie y los contenedores. Entonces lograba mi objetivo invirtiendo el método y me ha servido para siempre. Cada vez que yo, siendo diputado, tenía un problema de que me solicitaban cualquier solución, entonces yo le decía a la comunidad, vamos conmigo. No, yo no voy solo a gestionar nada a nadie, ni siquiera un empleo. Usted quiere un empleo, mira, en esta institución, no, pues camine conmigo para que usted me vea a mí defendiéndole el empleo, para que usted me vea a mí defendiendo la calle, defendiendo el transformador, defendiendo la solución hídrica, o sea, lo que sea, pero juntos con la comunidad. Ese es el método que he utilizado, el método que le propongo a los santiagueros de ser senador, de acompañarles en todos los problemas que nos afectan como santiagueros. ¿En qué número vas en la boleta? La boleta senatorial. En el número 3. Número 3. Sí, la Fuerza del Pueblo es el como tercer partido mayoritario. Sí, mi rostro será único en ese recuadro, porque como no voy en votación preferencial, sino que seré el único candidato de la Fuerza del Pueblo a senador, entonces, cada partido lleva un solo senador, entonces estaré en esta boleta, además de la que hemos señalado, o sea que no solamente estaré en el número 3, sino que estaré también en el recuadro donde aparezca el PQDC, el PDI, el BIS, Acción Democrática, el BIS, el PRD, que es el número 4 también. Perfecto. Demóstenes Martínez, ex legislador de la República, ustedes lo han escuchado,
14 años en la Cámara de Diputados, regidor, ex dirigente del PLD, ahora un activo dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ha estado con nosotros en la entrevista de hoy, en esta edición. Él aspira a llegar a la senaduría de Santiago y para estas próximas elecciones que se avecinan en nuestro país. Ustedes saben que estará en el número 3 a la comunidad de Santiago que ve este contenido, pues exhortarle, decirle que si conviene la propuesta de Demóstenes, pues ahí está sus diferentes iniciativas que pretende llevar al Congreso. Hermano, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Federico. Y espero tenerlo pronto entonces ya como senador. Ese es el compromiso que hago, venir aquí contigo nuevo. Cuando la agenda se lo permita. Sí, sacaremos el tiempo. Claro. A todos ustedes las gracias por la sintonía. Reiterarles que la entrevista de hoy espera de sus comentarios, que compartan la entrevista, que den like para que nuestra comunidad pueda ir creciendo. Nos vemos en la próxima. Federico Castillo se despide. Esto ha sido la entrevista de hoy. Bye bye.